Ya estamos de regreso en Región Emprendedora y hoy tenemos el gusto de conversar con Tomás Arriagada, fundador de ProShops, una plataforma tecnológica diseñada especialmente para las pymes chilenas que buscan organizar mejor su operación y aumentar sus ventas. Un tema que es importante, sobre todo para los desafíos de crecimiento que tienen que tener las pymes hoy en día. Tomás, desde su experiencia en el mundo del comercio minorista, detectó una necesidad clave. Muchas pymes, muchas pequeñas y medianas empresas tienen buenos productos y mucho esfuerzo detrás, pero carecen de herramientas simples y efectivas para gestionar, por ejemplo, su inventario, sus ventas y sobre todo el día a día. Mucho tiempo dedicado a lo operativo y urgente y poco tiempo dedicado a lo estratégico e importante. Y ahí nace ProShops, un software de administración integral pensado desde la mirada del emprendedor y enfocado en facilitar la digitalización de miles de negocios que hoy necesitan orden, necesitan eficiencia y, por supuesto, crecimiento. Así que con él vamos a conocer la historia detrás de este emprendimiento, sus aprendizajes, su visión de futuro y cómo su propuesta está transformando la forma en que las pymes gestionan su operación comercial. Tomás, bienvenido a Región Emprendedora. Buenas tardes, Alexandro. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartir con nosotros y partamos por lo primero. Para quienes aún no conocen ProShop, ¿cómo definirías en una frase qué es y para qué sirve? ProShop es una plataforma que es un nodo de oportunidades. Te conecta a una red de oportunidades y soluciones, tanto con otros actores del ecosistema como con tu propia gestión interna. Eso es una cosa simple. Corta. Te puedo explicar qué significa un poco más eso, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo nació la idea de crear el ProShops? ¿Hubo alguna experiencia personal o alguna necesidad concreta que los inspiró, que te inspiró a crearlo? Sí, la verdad, con mi socia principal teníamos ambos experiencias, tanto en grandes empresas trabajando, Mm, canales de televisión, constructoras en mi caso, y también en emprendimiento. Y en ya. uno de los emprendimientos que tuvimos por varios años fueron hostales en Valparaíso, Ujú. y nos dimos cuenta que para ese segmento en particular teníamos muchas herramientas dispersas para gestionar todo el tejimaneje de un negocio que en particular hay que estar 24/7, digamos. Entonces, Exacto. notábamos que además de organizarnos, de tener como, de dedicar mucho tiempo a la administración o a tareas rutinarias, además de eso, eh, notábamos que las herramientas que habían para poder solucionar eso, que las ha habido siempre, estaban muy desagregadas. Es decir, necesitaba una herramienta para un tema, por ejemplo, reservas, otra herramienta para gestionar huéspedes, otra para cobrar y así. Luego esto cuando vimos con mi madre, que en particular tenía una tienda y la ayudábamos con eso, un negocio, vimos que ella al final tenía los mismos problemas. No era capaz de aprender, de que todas las personas que trabajaban también aprendieran y de llevar coordinado todas las herramientas. Entonces finalmente terminaba decantándose por una herramienta, fuese Mm. un punto de venta, fuese algo de inventario, y solucionar con digitalización o con tecnología más avanzada solo una o dos cosas, y el resto al final llevarlo a mano, llevarlo en Excel, llevarlo en herramientas más tradicionales, por la incapacidad de poder coordinar y aprender, y la gente nueva que se incorpora también a aprender estas nuevas cosas e integrarlas en el fondo. Sí, sí, yo tengo un servicio que se llama Gerente Externo, que es un servicio que le ofrezco a las pymes que busca profesionalizar la gestión del negocio, crecimiento sostenido y perdurabilidad en el tiempo. Y una de las cosas que a mí me toca ver es justamente esto, cómo integrar la tecnología, cómo automatizar y cómo le dedicamos más tiempo a lo estratégico e importante y bajamos un poco la cantidad de tiempo que se lo dedicamos a lo operativo y urgente. En ese sentido, ¿qué hace diferente a ProShop de otros software de gestión o POS que ya existen en el mercado? Justamente la idea de eso, de que más que solo automatizar o digitalizar con el fin de poder tener herramientas que nos liberen tiempo de la gestión o que la hagan más eficiente, lo que queremos, lo que estamos construyendo es dar más información. Un poquito en la línea de lo que decía Rolando, pero a un nivel Ujú, quizás más interno, ¿no? Era un nivel de ujú, adaptación externa, ujú. de que las empresas tengan ya curado un poco toda esta información. No solamente damos como la posibilidad de llevar un inventario, la posibilidad de tener un punto de venta, sino que al estar en una sola herramienta está todo el proceso conectado, desde los pedidos a proveedores, la trazabilidad de los lotes, de las mermas, de las ventas, de los clientes en sí mismos, de la fidelización de clientes. Al tenerlo todo en una sola herramienta, generaba una información mucho más rica. Por ejemplo, cuando se hace una venta en un punto en la caja, Ujú, ujú. son cientos de datos
que se guardan, que se registran en ese momento, como no solamente qué productos se vendieron, sino qué productos con cuáles otros para cruzar información y ver qué se vende más con qué conviene más vender, cuál era el costo de reposición en ese momento, cuál era el costo del inventario que había en ese momento. En fin, un montón de datos que ya los cura y te entrega una información para no solamente cuidar el inventario, poder hacer una venta, sino tener gráficas y tener informes que te permitan tomar decisiones más estratégicas y que ya toda esa parte esté curada. Como decía Rolando, tenemos también algunas partes de inteligencia artificial para leer, por ejemplo, facturas y eso, pero necesitas una curatoría, necesitas algo que integre todo y que te dé información ya un poco más deglutida para tú poder no dedicar tiempo a chequear, a confirmar y todo eso, sino usarla para tomar estas decisiones estratégicas, los famosos cross-selling, upselling, ver los temas de devoluciones. Eso. Esa es nuestra primera etapa, que es la que hemos desarrollado hasta hace algunos meses. Seguro. ¿Y a qué tipo de negocios están dirigidos específicamente? ¿Hay rubros donde funciona mejor? En esta etapa lo tenemos enfocado en bueno, empresas pequeñas y medianas, también están las grandes, pero generalmente tienen software a medida, pero de comercio. En esta etapa lo tenemos enfocado en comercio. Estamos trabajando en habilitarlo para restaurantes y para negocios que venden tiempo, como una consulta médica, por ejemplo, o algo así. Pero eso todavía no está en este momento, va a estar en unos meses. De momento es todo lo que venda tangibles o intangibles, ¿no? No tiempo, ni que prepare todavía mucha mezcla de cosas, ¿no? Porque estamos trabajando en hacer con la misma calidad una buena trazabilidad de los insumos, de los ingredientes y todo, para poder ofrecer eso como una solución también completa y no solamente que trace inventarios y todo. ¿Y cuáles son las funciones más valoradas por los usuarios que ya usan la plataforma? Una es justamente el tener toda la información agregada, el no tener que estar explorando o combinando, como hacen la mayoría de los software, con otras herramientas. Y la segunda es lo completo que son estas herramientas. Por ejemplo, una función que hemos ido mejorando que les gusta mucho es que tú puedes crear promociones, las típicas, lleve tanto, pague tanto, o lleve de este grupo de productos, lleve 4 y pague tal precio, no sé, lleve 5, como en el supermercado, hay muchos, o lleve 3 vinos y pague 10.000, o algo así. Claro. Eso. Y lo otro que les gusta mucho es que genera una página web automatizada. O sea, con el inventario que uno tiene, con las fotos que ya uno tiene, con toda la información que tiene para el manejo interno de la sucursal, sea presencial o online, uno llena un par de párrafos y elige un par de colores y automatizadamente se genera una página con carrito de compra. Entonces, uno sin tener que revisar inventario, sin tener que actualizar precios, sin tener que nada, está todo en línea y la gente puede pagar directamente, llega a la plata inmediatamente, se conecta con distintos medios de pago, con los tradicionales, tarjetas, todo, y se puede solicitar retiro, solicitar envío, está preconfigurado todos los costos y todas las cosas, entonces nos deja como cabos sueltos en ese sentido. ¿Y cómo ha sido la experiencia de implementar tecnología en negocios que muchas veces son tradicionales o que son poco digitalizados? Lo que nosotros vemos es que hay una primera etapa de los negocios que ya están muy establecidos, que les cuesta dar ese salto, no por miedo, yo creo que ya la gente está en general súper decidida a digitalizarse. En ese sentido creo que la cultura ya ha ido avanzando hacia allá, pero entender ese primer salto, no bloquearse en hacer la transición, porque muchas veces hacer una transición tecnológica implica todo un proceso justamente, como decía Rolando, de adaptación, en este caso no cultural, pero sí, en parte cultural mínimamente, pero sí de adaptar todo el modelo detrás a poder llevarlo. Y por eso tenemos convenios con 17 centros de Cercotec que le damos algunas soluciones, y ahí tenemos muchas pymes que están en esa situación. Entonces hemos tenido ese feedback, que es lo que más tratamos de hacer con las pymes ahora, que tienen esa dificultad inicial, en facilitarles las herramientas para que ese proceso inicial sea lo más fluido, lo más rápido posible, porque ese es como el punto. Todos tienen las ganas, pero hay que hacer ese primer trabajo inicial y ahí ya queda todo fluyendo muy bien, digamos. ¿Y cómo funciona el tema del pago? ¿Tienen una parte gratuita? ¿Tienen diversos planes que va dependiendo del tamaño de la empresa?
También gracias al feedback de Cercotec, que fue muy bueno, hemos trabajado con Corfo también y la Universidad de Santa María, eh, adaptamos hace algún tiempo ya el modelo a que sea proporcional a las transacciones que se realizan en punto. O sea, el modelo base tiene un costo de 25.000 pesos, que es muy bajo, y sobre cierto umbral se paga un porcentaje muy menor, un 0,5%, 5 pesos por mil, que te da algo que es competitivo con los otros, con otras soluciones similares, que no son tan completas, pero abarcan ciertas áreas que ProTop también. Y para los que son más pequeños, o para los que son estacionales, que también lo vivimos cuando teníamos el hostal, se adapta mensualmente a las ventas que tengan durante ese periodo de tiempo. O sea, si tu negocio explota en verano porque es de turismo y en invierno baja, no vas a seguir pagando un costo alto en la época baja, ni tampoco vas a tener que conformarte con un plan base y no poder subir porque solamente son unos meses o unas épocas en las que tienes más pic. La gracia del prototipo es que entrega todo, no limita nada. O sea, todas las herramientas están para todos. Ah, mira, ¿y cómo ha ido el crecimiento? ¿Cuántos clientes tienen y cuál es la proyección para los próximos años? Nosotros partimos a fines de 2022, salimos Mm. comercialmente hace un año y medio casi, y tuvimos el apoyo de Corfo y la Universidad de Santa María, y con eso nos permitió empezar a desarrollar más la parte comercial, adaptarnos, aprender también del Claro. feedback que nos dan los clientes, y pasamos de tener, de partir con 3 clientes al principio, y ya tenemos alrededor de 140 clientes, desde, si no me equivoco, desde Iquique a Punta Arenas. Hasta, Mira. creo que para nuestro segmento, para el comercio, Mm. eh, están todas las herramientas para que, independiente del rubro, sea muy útil y muy trazado. Eso es nuestro tema. Ujú. Y me imagino que tiene esa parte intuitiva también, ¿no? Que no requiere capacitación, no requiere mucho aprendizaje para que lo empiecen a utilizar. Claro, nuestra primera premisa, el principio fue justamente esa, como te decía, el tener estas hartas herramientas. No era solo que se perdía información al no estar centralizado, combinada, sino que también requería una curva de aprendizaje de distintas herramientas, y además para las personas nuevas que entraban a trabajar, por ejemplo, en negocio. Entonces, las cosas que ha buscado hacer es conectar todo, tener todo lo que se necesita conectado y trazado, facilitar la curva de aprendizaje, y en lo que estamos ahora, que es alivianar el inicio. ¿Mm? Esa es la primera etapa. Y en la segunda etapa, un poquito respondiendo a lo que me preguntabas recién, estamos Ujú. en dos partes. Una, que es que estamos transformando esto que partió al principio como un ERP, o sea, un software de Ujú. gestión empresarial, y fue incorporando otras herramientas. Lo hemos ido transformando en una red. Nuestra meta es transformarnos en la primera red colaborativa funcional de pymes de Chile. O sea, que ProChop sea mucho más pensado como algo en tu computador para tu gestión interna, como un nodo que te otorgue herramientas y soluciones en el fondo. Que te Ujú. conecte, te genere soluciones internas de la misma plataforma y te conecte con proveedores, con otros pares, incluso con los trabajadores que ya saben usar el sistema, eh, o con técnicos que te pueden ayudar a solucionar ciertas cosas de tu negocio. A eso es lo que estamos construyendo en este minuto, que ha sido clave Cercotec y Corfray, ¿no? Para desarrollar Ujú. esto. O sea, que de pronto soluciones internas y conexión con todas las cosas del ecosistema que puedan ayudar a generar economías de escala y colaboración entre los distintos actores de los Sí. ecosistemas. ¿Ahí los contadores pasan a ser un socio estratégico para tu plataforma o más bien ellos lo podrían ver como una amenaza? Eh, Creemos que son un socio estratégico. De hecho, uno de los primeros crecimientos, antes de empezar esta etapa nueva con Corfo, fue justamente con nuestro contador. Nuestro contador, cuando vio lo que estábamos haciendo, todavía era más chiquito el software, hace un año y medio, él le empezó a recomendar a otros de sus clientes esto, que a ellos les facilita. Porque al final lo que transforma al contador de tener que ser una caja negra para muchos que pucha, no tiene un montón de cosas y tiene que confiar en que lo va a hacer bien, no sabe muy bien qué hace, Claro. pero uno espera que dé un resultado que sea el adecuado. Eh, Deja toda la información mucho más lista para que el contador en el fondo sea el experto que sabe y de confianza, que con la información ya mucho más deglutida puede dar fe
y analizarla, dar fe y ser como el responsable de que eso se declare bien, se entregue bien. No competimos, sino que le hacemos la pega más fácil. Bien, o sea que ahí tienen un tema estratégico importante para poder desarrollar junto con los contadores. En ese sentido, ¿tienen pensado escalar la solución fuera de Chile o cómo se vienen los próximos años para ProShops? Y justamente cuando partimos haciendo el software, lo hicimos lo que se llama con arquitectura agnóstica. ¿Qué significa esto? Ujú, Que está hecho de una manera en que uno le puede agregar, por ejemplo, cambiar los impuestos de Chile, si lo quiere uno implementar en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, donde sea, se puede ujú. adaptar fácilmente a los modelos de contables de allá, los modelos impositivos, y eventualmente incluso cambiar de idioma. Eso no está en la meta próxima, pronta, digamos. Claro, Lo único que nos limita, digamos, el español en este minuto, más trabajo en otro, pero perfectamente podríamos adaptarnos a otro mercado sin hacer ninguna modificación mayor, sino disponibilizando las variantes, nada más. ujú, De hecho, el año pasado estuvimos, el segundo semestre, explorando, prospectando en Colombia, ujú, en un proceso similar al que tuvo Chile hace algunos años con la facturación electrónica, ajá, porque también factura directamente con impuestos internos, y están en ese proceso de hacerlo obligatorio. Entonces están como en ese mismo proceso que fue un boom de la digitalización acá, y ujú, estamos entrando allá. Colombia es más difícil por temas propios de la legislación de allá, pero claro. esperamos hacer un piloto de aquí a diciembre, si todo sale bien, con un primer grupo para probar. Y si todo sale bien, ese sería el primer país. Y después la idea es que, igual como lo hicimos en Chile, poder disponibilizarlo, agregando las variantes de cada país para cualquier lugar de habla hispana. Claro, claro. Igual en Chile tienen un tremendo mercado en el comercio que todavía tienen mucho crecimiento todavía por llevar. ¿Cuál ha sido el rol del 3IE en este proceso de mejora, de crecimiento, de aprendizaje, de acompañamiento? Pero ha sido súper apoyador en varios sentidos. Uno, en que esta segunda etapa la empezamos con Corfo, esto de poder transformar de la primera etapa del software a esta red que Ujú, estamos construyendo. Y, y el 3IE, la Santa María, ahí nos han ayudado mucho a entender, a aterrizar todo lo que nos pide Corfo y a poder desarrollarlo adaptado justamente a las necesidades de ProTop. Y por otro lado nos han dado muchas mentorías y incubación. Entonces ahí nos han ujú, ayudado en temas a veces súper, no quizás del core del negocio que uno tiene que saber, que es comercializar, claro, marketing, entender el valor que uno entrega al cliente, desde cosas de ese estilo hasta cosas ya también más técnicas como cómo valorizar la empresa, como cosas de ese estilo. O sea, sí, nos ha dado un abanico de soluciones súper amplio para nuestro propio aprendizaje y para nosotros poder trabajar en esta etapa, que estamos muy expectantes de desarrollar esta segunda etapa de internacionalización y de creación de esta red funcional y colaborativa de pymes, hacerlo, digamos, como aterrizarlo a nosotros y poder salir con eso. En fondo. así es. Para ir terminando, Tomás, ¿qué consejo le darías a otro emprendedor que está pensando en desarrollar una solución tecnológica para pymes? ¿Cuál sería tu recomendación luego de este camino recorrido, de este aprendizaje que ustedes han tenido? Lo primero, aunque suene quizás muy dicho ya, es sacar el modelo que mejor la represente, pero más básico posible, para ir recibiendo feedback. A nosotros lo que más ha Ujú, ayudado ha sido el feedback. No tanto en la solución, sino a veces en el modelo, en nuestro caso. En nuestro caso fuimos muy receptivos a cómo recibían nuestra solución para irla mejorando, pero sí nos costó más entender qué modelo se adaptaba mejor a nuestros clientes, digamos, a las pymes en este caso. Y por eso pasamos de un modelo de costos fijos, por ejemplo, para ellos, a un modelo de porcentaje por transacción para poder adaptarse a cualquier tipo de empresa y ir un poco de la mano, creciendo con ellos si crecen en venta, adaptándose si tienen un bajón y todo eso. Entonces, es ser súper receptivo y, como dicen ahí, enamorarse del problema y no de la solución, tanto en el exacto, modelo como en lo que uno está ofreciendo. A veces uno exacto, cree que tiene la buenísimo. solución mágica y escuchándolo se da cuenta en el modelo, en la solución o en lo que sea, que,
que si uno entiende el problema puede abordarlo desde ópticas súper distintas. Claro, y ahí la escucha activa cumple un rol importante en todos los modelos de negocio, porque es una forma también de ir mejorando, desarrollando el producto, ir generando el feedback, porque al final las mejoras te las da el cliente, no las genera uno. Las mejoras y el enfoque, yo siento que nosotros las mejoras sí las fuimos incorporando desde el principio, como escuchando, pero no nos habíamos dado cuenta que a veces el enfoque era lo que nos podían dar una visión distinta. Como digo, esto, por ejemplo, de adaptarse a los vaivenes de pics, claro, de temporadas, cosas así, a ese tipo de cosas que a veces no son ni siquiera parte central de la solución, pero uno no las ve, o cuesta más verlas si no te las dice. Así es. Tomás Arriagada, fundador de ProShops, gracias, Tomás, por compartir con nosotros y mucho éxito de aquí en adelante. Muchas gracias, Alexander. Que estés muy bien. Éxito en el programa. Gracias a ti. Y agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 y también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en redes sociales. También agradecemos a Arthur and Bernard, el primer Management Center en Latinoamérica, y a los partners del programa, el Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores del 3IE, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100, y nada nos detiene para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. Recuerden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes con el reporte de economía que se viene en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE.